Bueno, pues también buenas tardes. Y lo que yo os trato de exponeros, que vamos a tratar de exponer, es nuestra experiencia sobre, bueno, pues utilizar un trabajo que los estudiantes tenían que exponer y entregar en formato de vídeo como herramienta de evaluación. Entonces, antes de nada, pues también un poquito para entenderlo, voy a hablar un poquillo de la asignatura, ¿no? La asignatura se llama Estrategias Corporativas, de tercer curso del grado en ADE. Hay 3 grupos de unos 50 alumnos en cada grupo, por tanto, al final 150 el curso pasado. Y aquí tenemos también pues, los responsables de esa asignatura, que somos también los autores de esta comunicación, ¿no? En mi caso, pues coordino la asignatura y soy la responsable de las sesiones de teoría en los 3 grupos y las sesiones de prácticas en uno de ellos. Y Pablo y Fernando pues, serían los responsables de las sesiones de prácticas en los 2 grupos restantes. En esas prácticas, la metodología utilizada fundamentalmente es el método del caso. Es un curso de estrategia, pero podríamos decir que es un curso avanzado de estrategia, porque bueno, los estudiantes cuando llegan a él ya han visto, además de las asignaturas básicas de todas las áreas funcionales, pues también un curso de dirección estratégica en el trimestre pasado. Este curso está centrado en las decisiones de crecimiento. Lo que vemos es direcciones de desarrollo, pues, integración vertical, diversificación, internacionalización y métodos de desarrollo. Con crecimiento interno, fusiones y adquisiciones y acuerdos cooperativos. El sistema de evaluación pues, está conforme al acuerdo que hay en el centro y en la titulación. En todas las asignaturas de nuestra titulación, la evaluación continua tiene un peso del 40% y hay un examen final que es el 60%. En nuestro caso, el examen final es un examen tipo test. Y en la evaluación continua lo que tenemos en cuenta es la participación de los estudiantes en clase en esa discusión de los casos y hay también un trabajo en equipo que tienen que presentar. El curso pasado, ante pues, la suspensión de las clases y la adaptación, pues tuvimos que adaptar ese sistema de evaluación de tal manera que se cambió el porcentaje y pasó a tener más peso la evaluación continua, que pasó a tener un 60% del total, y el examen final un 40%, que en nuestro caso se cambió además ese examen tipo test por un trabajo en formato en vídeo. La participación en clase ya no pudo hacerse, claro, y se cambió también por tareas semanales que enviaban los estudiantes a través del Moodle, del campus virtual, que en nuestro caso se llama Studium, pero sí se mantuvo el trabajo en equipo. ¿En qué consistía ese trabajo? Bueno, pues el objetivo era analizar la estrategia corporativa de una empresa real, una empresa española, no una empresa cualquiera, sino una asignada a cada estudiante por los docentes. Tenían que elaborar un caso de estudio sobre esa empresa y presentarlo en formato de un vídeo de unos 10 minutos. En general, esos trabajos estaban centrados, pues una parte de ellos, una parte importante de ellos, en el análisis de la diversificación de esa empresa, de la cartera de negocios, cuál es el proceso que se había seguido, las sinergias entre esos negocios, decisiones de reestructuración. Otros se centraban en la internacionalización, cuál había sido el proceso, qué mercados se habían elegido y por qué modos de entrada se habían elegido y por qué. Y otros en estrategias de integración vertical y otros eventos como alianzas o adquisiciones que se habían tenido lugar en esa empresa. Aquí tenemos pues, algunos ejemplos. Se pidió a los estudiantes, como veis ahí, que se grabaran y se presentando ese trabajo.
En todas nuestras actividades en la asignatura y en esta también, pues lo que tratamos es de que se desarrollen, como tenéis ahí, competencias en observación, análisis y crítica. El objetivo de estos trabajos era que el alumno demostrara, por un lado, su capacidad de observación, capacidad para buscar información de esa empresa, recoger información y identificar los principales hitos en su historia, las direcciones y métodos seguidos, después capacidad de análisis, cuáles eran los pros y contras, las ventajas e inconvenientes de esas decisiones de crecimiento y, en tercer lugar, capacidad de crítica, que fuera capaz de ofrecer conclusiones más o menos relevantes sobre la idoneidad de esas estrategias implementadas. La idea, la lógica siempre es que se necesita desarrollar capacidad de observación para lograr capacidad de análisis y se necesitan ambas de estas capacidades para lograr la capacidad de crítica. Bueno, además de lo que era el trabajo en sí, pues hubo que elaborar distintos materiales. En primer lugar, el enunciado de la tarea, se crearon guías específicas para cada empresa, 26 trabajos diferentes para esos 150 estudiantes. Y tenemos uno de los ejemplos, con el caso de Prisa. Lo que teníamos en ese guión específico era un poco el contenido mínimo que tenía que tener cada uno de esos trabajos, qué tipo de cuestiones debían de analizarse en ese trabajo y para esa empresa en concreto. Las 26 eran empresas españolas, grandes empresas que cotizan en bolsa, la mayoría, para que la información, bueno, pues hubiera garantía de que estuviera fácilmente disponible. Creamos también documentos de orientaciones generales sobre cómo elaborar el trabajo, cómo elaborar el PowerPoint, el vídeo, e incluso elaboramos también un vídeo de orientación sobre cómo hacer el trabajo, ¿no? Esto es como una foto de ese vídeo. Y por último, también elaboramos rúbricas de evaluación que estuvieron también a disposición de los estudiantes a priori y plantillas para efectuar la evaluación y para los comentarios de feedback de esa evaluación en relación a esas rúbricas. Así, esos criterios, pues bueno, pues os podéis imaginar, el contenido del trabajo era lo principal, tanto en la calidad de ese contenido, pues si se habían o no cubierto todos los objetivos que se habían planteado, la profundidad del análisis, pues si se trataban los conceptos principales de forma adecuada, pero también la estructura que tenía el trabajo, la lógica de la argumentación y las fuentes que se habían utilizado y la variedad de esas fuentes. Llevas 8 minutos. Bueno, pues sí, pues además del contenido, pues también se valoraban los recursos, o sea, el PowerPoint y la calidad de la comunicación oral, ¿vale? El proceso, pues, fue como una tarea en Studium. Studium es el Moodle de la Universidad de Salamanca, que se abría al inicio del periodo de examen. En ese momento, el estudiante podía ver esa guía específica de la empresa asignada y era el momento en que sabía cuál era la empresa que le había tocado y cada estudiante solo tenía acceso a lo suyo. Se entregaría 10 días después también a través de Studium. Lo que se entregaba era un enlace al vídeo compartido a través de Google Drive para que no fuera demasiado el peso en Moodle. Y, bueno, pues lo evaluamos en unos 15 días entre los 3 docentes, unos 50 vídeos cada uno, pues también enviamos comentarios de retroalimentación. Resultados, como todo, pues ahí había vídeos muy buenos y vídeos no tan buenos. En general, como tenéis ahí, la media estuvo en 3 puntos sobre 4, o sea que bastante bien. Esas calificaciones
estaban bastante correlacionadas con las tareas que habían ido haciendo los estudiantes a lo largo de las semanas, pero también una correlación similar a la de otros años con el examen tipo test. Tenemos aquí la distribución de las notas de los exámenes tipo test cursos pasados y abajo la de el 19-20. Entonces, como puede verse, ya a simple vista, pues las calificaciones también aquí en este caso fueron superiores, pues como tenéis ahí en media más de un punto por alumno. En lo que se refiere a la comparación entre el trabajo y el test, pues era alrededor de 0,7 puntos, pero también la calificación de las tareas pues fue superior a la de otros años, además pesaban más, como hemos dicho. Bueno, pros, rápidamente. ¿Qué pros y contras van a ser pues, entre la comparación entre un trabajo y un test? El trabajo permite la evaluación de las competencias, es decir, no solo de memorizar, sino de la estrategia que desarrolla un estudiante para resolver un problema. Permite también evaluar y desarrollar competencias transversales, que se evalúan en evaluación continua, pero no en el examen final. Y luego, bueno, pues fue un trabajo que motivó a los estudiantes. Y ellos, la verdad es que pidieron en ese momento no hacer test y hacer algún tipo de trabajo. Contras, pues como podéis imaginaros, elevada dedicación en tiempo. También requiere que haya coherencia con el resto de las actividades y herramientas de evaluación que se hayan hecho. No lo podríamos haber hecho así, por lo menos si no hubiera un trabajo en equipo que era bastante similar y si las tareas no iban encaminadas también a desarrollar apartados de ese trabajo final. Y, bueno, pues la dificultad para plantear muchos trabajos, pero de dificultad similar y para que también haya homogeneidad en la evaluación. Y para el curso que viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Nuestra idea es seguir utilizándolo, pero no para todos los estudiantes, sino para esos dos grupos que tenéis ahí. De forma voluntaria, para aquellos que tengan una nota media elevada en la evaluación continua, sustituyendo ese trabajo en formato de vídeo por el test final, y para aquellos que tengan nota media baja, muy baja en la evaluación continua, en la convocatoria ya de recuperación, la segunda convocatoria, como modo de recuperar la nota de evaluación continua. Y pues nada más, muchas gracias.